Padre, pues buenas noches, Buenas Padre. noches. Me da gusto que aquí estemos. A todos, a todos ustedes, hermanos que nos frecuentan en el canal misionero, los saludamos desde la parroquia de El Sagrado el Corazón. Sagrado Corazón de Jesús en Prados de Santa Lucía. Estamos aquí con el Padre Omar Tobar Arellano y vamos a conocer algo de su persona en su vocación. Padre, la vocación como sacerdote, ¿cómo nace? ¿Dónde nace? Fíjese que ahora pues que han pasado los años, yo reflexiono y analizo y siempre estuvo de alguna manera la presencia de Dios en mi vida, ¿no? Yo propiamente fue hasta después de la prepa cuando yo decidí internarme o conocer la vida del seminario, pero ya había ciertos signos, incluso mi mamá de repente me comentaba ciertas pequeñas cosas que yo hacía, que de repente mis hermanos no hacían, ¿no? Pero cuando yo fui consciente, yo a la edad de los 13 años, yo estaba en la secundaria, y por ahí un grupo de amigos eran muy cercanos a los seminaristas de ahí de mi pueblo. Y allí en mi pueblo se organizó lo que conocemos aquí en la diócesis como el SENFAM, Seminaristas en Familia, ¿no? Y yo veía que estos amigos iban, platicaban con los seminaristas, tenían alguna plática, jugaban. Y este fue como el primer acercamiento con la vida sacerdotal, con el ministerio sacerdotal. Me integro yo también al grupo de SENFAM. Estuve en realidad como 3 o 4 meses, después me salí. Pero siempre tuve relación con los sacerdotes, de alguna u otra manera, porque estaba en la secundaria, después salgo de la secundaria, entro a la preparatoria. El lugar donde yo trabajaba era un lugar enfrente del templo, entonces era un lugar donde había computadoras, donde había impresoras, entonces los sacerdotes de la parroquia pues acudían ahí a este lugar a sacar copias. Entonces yo empecé a tener un trato cercano con los sacerdotes y empieza en mí a surgir como este deseo, recuerdo, de entregarle mi vida a Dios. En ese tiempo de la prepa, por ejemplo, yo tenía un compañero un amigo, que en paz descanse, en realidad él fue el que me llevó y me acercó a lo del CENFAM, y en ese tiempo también estábamos en la prepa y él era muy cercano al señor cura de ahí de mi pueblo, y él me invita a ser catequista, ¿no? En un pueblo ser catequista pues es bien complicado porque la mayoría de las mujeres, son las mujeres las que ejercen pues este ministerio, ¿no? Entonces estábamos en la prepa, este amigo me invita y de ahí empecé yo también a tener cierto deseo por conocer más a Dios. Empieza en mí a surgir un deseo como de ir a misa, y fueron varios momentos que Dios, ahora lo veo como la presencia de Dios, ¿no? Recuerdo una vez en una hora santa también surgió en mí el deseo de, no exactamente de ser sacerdote, pero sí un deseo profundo de decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, ¿no? Un deseo profundo, ¿no? Y poco a poco el Señor me fue dando ciertas experiencias, ¿no? Continúo en la preparatoria, me voy a estudiar un año la carrera de licenciatura en informática, y en ese tiempo pues también tenía una novia y me gustaba mucho ir a los bailes, en ese tiempo en mi pueblo, ir a los bailes, vestirte de botas, andar de sombrero, pues es lo que somos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho divertirme, pues, pero siempre había como ese deseo, ¿no? De decir, bueno, la vida sacerdotal, el sacerdocio, o sea, como que algo me llamaba, ¿no? Entonces, yo seguía con esa inquietud hasta que no fue una vez que platiqué con un padre, ya viviendo yo en Tequila, con el señor cura Carlos Yáñez. Él me dijo, hijo, pues intenta, cálale, no pierdes nada, ¿no? Pero a mí me daba un temor de que si fuera mi vocación, o sea, me daba un temor tremendo decir que realmente Dios me estuviera llamando, ¿no? O sea, como yo el pensar, por ejemplo, en que dejaría de formar una familia, dejaría ciertos sueños que yo tenía, como que me costaba mucho, pero al mismo tiempo también estaba en mi interior como ese deseo de decirle al Señor, aquí estoy, ¿no? Voy a un preseminario y ahí me encantó esa experiencia y como que entendí que yo tenía que entrar al seminario, ¿no? Durante mi proceso de formación en el seminario también hubo 3 momentos en los que yo
yo intenté salirme porque de repente pues sigues con la inquietud de casarte también, de formar una familia, ves a tus hermanos que se casan, ves a tus hermanos que trabajan, que uno ya está fincando su casa, que otro llegó a Estados Unidos y de repente yo decía, bueno, ¿y qué estoy yo haciendo aquí, no? O sea, ¿cómo? Pero es curioso cómo Dios siempre sale en los momentos de crisis, ¿no? Recuerdo una vez muy clara que yo también le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, a mí todavía en ese tiempo yo estaba en filosofía, todavía a mí me llamaba mucho la atención casarme, ¿no? Salirme, pero al mismo tiempo estaba esa espinita de seguir pues en el seminario. Y recuerdo una vez que yo triste le dije al Señor, Señor, yo veo a mi hermano, ya tiene su camioneta para Estados Unidos, ya están haciendo su vida, ¿no? Y recuerdo una vez que yo me metí triste a la capilla y no lo hice con esa intención de abrir la Biblia, ¿no? O sea, y a ver qué me dice, no, abrí la Biblia estaba en el pasaje en ese donde Jesús le dice a los apóstoles, Pedro le dice a Jesús, oye Señor, lo hemos dejado todo, ¿no? Y Jesús le dice, todo aquel que deje padre o madre, casa, familia, recibirá en esta vida el 100 por uno y la vida eterna, ¿no? Yo comprendí que fue un mensaje directo para mí, ¿no? Los amigos, Padre, ¿cómo tomaron su decisión? ¿En el pueblo? Sí. En el pueblo se sorprendieron porque yo no era un muchacho que estaba en grupos parroquiales, no era un grupo, pero sí, para mí, ya en la edad de los 17, 18 años, para mí se fue creando una convicción ya de la importancia de la Eucaristía, de la importancia de la oración, era algo que me nacía. Entonces, aunque no estaba en un grupo parroquial, excepto cuando fui un tiempo catequista ahí, con todas las señoras ahí en mi rancho, entonces, pero sí, como que algunos no se sorprendieron, otros sí, dijeron, quieres ser padre, ¿no? O sea, pero para algunos fue sorpresa, para otros dijeron, no, yo te veía algo, ¿no? O sea, yo te veía algo que tú tenías. ¿Y la familia cómo recibió esta noticia? Fíjense que fue una noticia bonita para ellos, porque mi familia es una familia religiosa y regularmente en el ambiente en el que nosotros vivimos, pues la mayoría de las familias quisiera tener un familiar sacerdote, ¿no? O sea, hay personas que añoran tener un hijo, ¿no? Sacerdote. Mi familia también, aunque no era algo que ellos esperaban de mí, sin embargo, pues les dio mucho gusto. Sí, fue algo que... Obviamente mi mamá y mis hermanos sintieron tristeza. Yo recuerdo a mi mamá que dice que ella estaba triste cuando yo me fui al seminario. Dice, yo no sé por qué sentía tanta tristeza. Sabía que te ibas a un lugar bien, que ibas a estar en un lugar bueno pero sentía pues el dolor de toda mamá, ¿no? De desprenderse de tus hijos. La mayoría de las personas, bueno, vemos al sacerdote, lo respetamos por la imagen que proyecta, pero no nos ponemos a pensar las limitaciones que vive el padre, el sacerdote en su ministerio. Las presiones, las incomprensiones, a veces los comentarios que hace la gente. ¿Cómo le ha ido en ese sentido? Mira, yo en general de la gente en su mayoría la gente es buena, la gente nos quiere mucho. Aquí vivimos un contexto privilegiado hasta cierto punto, en otros casos a veces nos perjudica porque a veces nosotros los sacerdotes no valoramos este cariño y este aprecio que nos tiene la gente. Sí. En otros lugares la gente es muy distante del sacerdote. Yo lo veo pues en esta experiencia aquí donde estoy como sacerdote. En mi primera experiencia también estuve en una parroquia en El Salto, Madre Admirable. Pues la gente arropa y quiere mucho al sacerdote, ¿no? Ciertamente hay como tú lo comentas, hay una idealización del sacerdote donde vemos que es un superhombre, donde él siempre tiene que estar bien al 100 para todos y en todo momento, y se nos olvida esa parte. En cierto punto se entiende porque al sacerdote se le ha idealizado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, que es otro Cristo, que es lo representante de Dios aquí en la tierra, que es un puente entre Dios y los hombres, y eso idealiza y a veces se olvida como la parte humana, ¿no? La parte de que pues, eres una persona común y corriente, con debilidades, con defectos, con pecados, con cansancios, ¿no? Y eso de repente a la gente le cuesta entender. Cada vez hay más conciencia de esta parte y en ese sentido, tanto nosotros los sacerdotes también,
vamos creciendo en esa conciencia de que somos seres humanos, ¿no? Por ejemplo, de repente, pues es inconcebible, ¿no? Que de repente digan, ¿no? Pues que el padre, por ejemplo, sufre de un problema de ansiedad, ¿no? O problemas que sufre toda la gente, ¿no? Entonces, y de repente uno como sacerdote, no, es que yo siempre, de repente, no siempre, pero a veces como nosotros como sacerdotes queremos o creemos que siempre debemos ser los superhombres y no nos damos cuenta que también somos frágiles y pecadores y necesitados como todas las personas. Cada vez va creciendo esta conciencia en nosotros y también en la gente de esta parte, pues, de comprendernos más. Sí, eso sí veo, pues. A veces nos falta a nosotros, los laicos, un poco de conciencia en el enorme compromiso que tienen ustedes dentro de la iglesia, la cercanía que ustedes tienen en Dios y que tenemos la idea de que muchas veces el Padre no debe ser en su conducta intachable, pero allí de un tiempo a la fecha la iglesia se ha visto golpeada, muy golpeada por los comentarios de personas que hacen daño. ¿Usted cómo ve la situación que prevalece en la iglesia en torno a la comunidad, a los comentarios que hace la gente, comentarios muchas veces fuera de fundamentos, ¿verdad? Pero que hacen daño? Entonces, esta situación que vive la iglesia, ustedes los sacerdotes en su ministerio, y a veces los comentarios fuera, sin fundamentos, que hacen las personas y que hacen daño, Padre. ¿Cómo ve esa situación? Mira, hay dos cosas. Yo recuerdo una cosa que nos dijo un sacerdote en el seminario. Nos dijo que el sacerdocio, como cualquier otra vocación, es cruz, ¿no? Y a veces uno como sacerdote, pues obviamente, ¿quién quiere ser rechazado? ¿Quién quiere ser olvidado? ¿Quién quiere ser calumniado? Nadie. Y a veces uno como sacerdote también corre el riesgo, pues obviamente, como seres humanos buscamos pues siempre ser bien aceptados. Como iglesia siempre buscamos pues que de la iglesia no se diga nada, que no se sepa pues las debilidades, las fragilidades que como seres humanos y miembros de la iglesia tenemos. Pero esa parte yo creo son dos cosas. La primera es que uno como sacerdote tiene que entender como esa parte de que no siempre tu apostolado, tu servicio, tu entrega va a ser triunfo, va a ser éxito, ¿no? A veces va a haber rechazo. De hecho, Jesús en los evangelios de esta semana habla de eso, de que habrá un lugar donde no lo reciban, ¿no? Y a veces el sacerdote o nosotros crecimos en una cultura donde el sacerdote siempre es querido, respetado, valorado y que no se diga nada del Padre. De hecho, a veces ni los laicos se atreven a decirnos cosas, por ejemplo, que ven de parte de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos lastimarlo, no queremos. Pero hay una cosa que tenemos que ir poco a poco entendiendo como esa parte, ¿no? De que el servir a Cristo como sacerdote no siempre, y de hecho no es lo natural, va a implicar siempre que siempre estén bien aceptados, que siempre haya triunfo, que siempre todo esté bien, ¿no? Que consideremos el sacerdocio al nivel del éxito humano, ¿no? De las carreras, ¿no? Pues, o sea, éxito, tener fama, ¿no? Regularmente muchos sacerdotes son criticados, calumniados, y en el fondo a veces esa es la esencia, ¿no? De nuestro ser como cristianos, porque todo cristiano también que sirve a Dios, tarde que temprano va a enfrentar esa parte de la persecución, de la adversidad. En muchos momentos, por la debilidad humana, fundadas esas críticas en ciertas actitudes de nosotros los sacerdotes, porque somos pecadores, y en otros momentos infundadas. Padre, usted lo comentó, a veces tomar la decisión de tomar este ministerio implica dudas. ¿Qué hago? Hay muchas personas en la comunidad, en la sociedad en términos generales, que no hayan qué vocación seguir. ¿Usted qué comentaría a esas personas
en cuanto al sacerdocio, los impulsaría a seguir ese ministerio? ¿Por qué? Yo creo que todos tenemos un llamado dentro de la iglesia, todos tenemos un lugar y una misión dentro de la iglesia. No todos estamos llamados a ser sacerdotes, no todos estamos, cada quien en su ministerio, en su servicio dentro de la iglesia tiene un llamado, ¿no? Obviamente aquel muchacho que es llamado, que siente en su corazón el deseo de ser sacerdote, de entregar su vida a Dios, pues puede ser. Me he encontrado con buenos muchachos que tienen un deseo sincero de entregar su vida a Dios y que no tienen el deseo de ser sacerdotes, ¿no? Pero hay quienes sí, de repente pudieran sentir el deseo de decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría servir a Dios y a la iglesia en el ministerio sacerdotal. O sea, todos esos muchachos que sienten ese llamado, pues acercarse con los laicos, que también los laicos nos ayudan mucho a discernir. Yo me acuerdo de una viejita que fue la que me dijo, oye, mijo, tú deberías de ser padre, ¿eh? O sea, la voz de Dios a través de todas las personas, ¿no? O sea, entonces, también es escuchar la voz de Dios que nos habla, porque Dios habla también a través de las personas, a través de los acontecimientos, a través de las circunstancias. Y si hay ese deseo en el corazón, pues que se acerquen y que sean valientes. No va a ser fácil, porque no es fácil, y menos en estos tiempos donde cada vez es menos la participación, donde cada vez el prestigio del sacerdote, cada vez, pues aquí gracias a Dios vivimos en un entorno donde el sacerdote tiene un lugar en la sociedad, y pues todos queremos ser amigos del Padre, y todos queremos tener un amigo Padre, ¿no? Pero la verdad es que cada vez eso se está perdiendo, ¿no? Por una parte es bueno, porque entonces aquel muchacho que quiere ser sacerdote, pues va purificando un poco más su deseo de ser sacerdote, ¿no? Y pues que no tengan miedo y que se dejen conducir por Dios. Hermanos del canal misionero, todos los que nos siguen a través de las redes, les agradecemos en todo lo que vale el que nos hayan escuchado. Padre Omar, muchas gracias, Padre. Quisiera que nos despidiéramos con la bendición. Claro que sí. Bueno, pues les agradezco este espacio, este momento para compartir conmigo la fe, para compartir la riqueza y la bondad también del ministerio sacerdotal. Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Derrama, Señor, tu bendición sobre estos hijos, sobre estas hijas tuyas, que en medio de sus debilidades, que en medio de sus dificultades, que en medio de sus fragilidades buscan servirte. Aléjalos de todas las acechanzas del enemigo, presérvalos del pecado y de todo aquello que los pueda apartar de ti. Y bendícelos donde quiera que se encuentren, para que siempre sean instrumentos de tu amor, de tu presencia. Y bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, Cristo las ama y nosotros también. Gracias.